Un hombre de 73 años se desplomó en el pasillo del juzgado del condado de Vinton, Ohio, mientras caminaba hacia una audiencia relacionada con los 16 cargos criminales que enfrenta. Ese hombre es Gary Siders Sr., el patriarca de la familia acusada de mantener a 16 niños encerrados durante 18 años en una habitación de 12 por 12 pies. Y el colapso físico de Gary Sr. no fue simplemente un incidente médico. Fue el disparo de partida de una estrategia legal específica que su abogado ya había comenzado a preparar. Una estrategia que, si tiene éxito, va a separar completamente el caso de Gary Sr. del de los otros 3 acusados, y va a crear un efecto dominó que reorganiza la defensa colectiva de la familia Siders en formas que la Fiscalía está apenas empezando a anticipar. Esta es la historia de la primera ficha del dominó legal que cayó en el caso Siders. La ficha llamada competencia mental, y la manera en que su caída va a determinar los movimientos de las otras 3 fichas antes de que el gran jurado del condado de Vinton siquiera reciba la evidencia formal contra los 4 acusados. La competencia mental como concepto legal en Ohio tiene una definición muy específica. Un acusado se considera competente para enfrentar cargos criminales cuando cumple 2 criterios simultáneos. Primero, debe tener la capacidad cognitiva para entender la naturaleza de los procedimientos legales que enfrenta. Debe comprender que está siendo acusado, que hay una fiscalía, que hay un juez, que hay potenciales consecuencias y que él tiene ciertos derechos. Segundo, debe tener la capacidad para asistir en su propia defensa, debe poder comunicarse con su abogado de manera coherente, debe poder recordar detalles relevantes, debe poder responder preguntas de manera lo suficientemente lúcida para que el abogado pueda construir estrategias basadas en sus respuestas. Si un acusado falla en cualquiera de estos 2 criterios, no puede ser procesado hasta que su competencia sea restaurada. Cuando un acusado es declarado incompetente, no es liberado. Es transferido a una institución psiquiátrica estatal para evaluación extendida y tratamiento potencial. En Ohio, esa institución típicamente es una de las unidades forenses del sistema de hospitales psiquiátricos estatales operados por el Departamento de Salud Mental y Adicciones. Ahí, el acusado es evaluado durante meses por psiquiatras forenses. Se le administran medicamentos si son necesarios, se le proveen terapias designadas para restaurar función cognitiva y periódicamente se revalúa su competencia. Si nunca se restaura, permanece en la institución bajo supervisión indefinida. Si se restaura, regresa al sistema judicial para enfrentar los cargos originales. Para un hombre de 73 años con problemas de salud potencialmente graves, el resultado práctico de una declaración de incompetencia puede ser muy diferente del resultado que enfrentaría en la prisión estatal. Las instituciones psiquiátricas forenses ofrecen atención médica más intensiva, especialmente para pacientes ancianos. Las condiciones físicas son generalmente mejores que las de las prisiones estatales, y aunque la privación de libertad es igual, la naturaleza de esa privación es significativamente distinta. Para muchos abogados defensores de acusados ancianos con cargos graves, la moción de competencia es una estrategia estándar precisamente por esas razones prácticas. El abogado de Gary Siders Sr., cuyo nombre completo se ha mantenido relativamente fuera del foco mediático, presentó la moción de evaluación de competencia después del incidente del colapso. La moción especifica lo que se requiere en la ley de Ohio. Cita comportamiento observado del acusado que sugiere posibles limitaciones cognitivas. Solicita evaluación por un psiquiatra forense certificado. Y pausa el proceso criminal contra Gary Sr. hasta que la evaluación se complete. La jueza que preside el caso, Laina Fetherolf Rogers, tuvo que decidir si aceptar la moción, y decidió aceptarla.
Ese proceso está ahora en marcha. El colapso público de Gary Sr. no fue el primer indicador que su abogado usó para argumentar competencia limitada. Los procedimientos internos entre abogado y acusado que llevaron a la moción no son públicos. Pero típicamente, un abogado defensor observa a su cliente durante múltiples reuniones antes de decidir presentar una moción de competencia. Las señales que buscan incluyen memoria fragmentada, dificultad para seguir conversaciones estructuradas, respuestas inconsistentes a las mismas preguntas hechas en diferentes momentos, evidencia de confusión sobre el proceso legal, y en pacientes ancianos, potenciales signos tempranos de demencia o deterioro cognitivo relacionado con la edad. Cualquiera o todos estos factores pudieron haber estado presentes en las reuniones de Gary Sr. con su abogado antes del colapso público. El colapso simplemente proporcionó el evento visible que hizo aceptable presentar la moción sin parecer que se estaba fabricando una estrategia oportunista. La psiquiatría forense es una subespecialidad médica altamente técnica. Los psiquiatras que realizan evaluaciones de competencia están capacitados para distinguir entre pacientes que genuinamente carecen de capacidad cognitiva y pacientes que están simulando incapacidad. Esa segunda categoría es conocida en el campo como malingering. Es un fenómeno documentado en el que acusados fingen síntomas para evadir procedimientos legales. Los evaluadores usan pruebas estandarizadas, diseñadas específicamente para detectar malingering. Estas pruebas incluyen tareas cognitivas que un paciente genuinamente incapacitado no puede completar consistentemente, pero que un paciente que finge falla de maneras que revelan la simulación. Si Gary Sr. está fingiendo incompetencia, hay una probabilidad razonable de que los evaluadores lo detecten. Si genuinamente tiene deterioro cognitivo, las pruebas confirmarán la condición. El resultado más probable del proceso de evaluación es un hallazgo intermedio. En muchos casos, donde acusados ancianos son evaluados, los psiquiatras concluyen que existen limitaciones cognitivas parciales, pero no totales. En esos casos, el juez debe decidir si esas limitaciones parciales son suficientes para incapacitar al acusado de proceder. Las opciones intermedias incluyen tratamiento supervisado mientras el proceso continúa, adaptaciones especiales en los procedimientos y periodos de espera para que el tratamiento farmacológico se ajuste. Todas estas opciones intermedias prolongan el proceso significativamente, y esa prolongación es en sí misma una victoria estratégica para la defensa de Gary Sr. Ahora consideremos el efecto dominó sobre los otros tres acusados. Christina Siders es la esposa de Gary Sr. y la madre de Gary Jr. Si Gary Sr. es declarado incompetente y transferido a una institución psiquiátrica, Christina pierde a su co-acusado principal en el juicio conjunto. Los fiscales tendrán que decidir si proceden contra Christina sola, si esperan a que Gary Sr. sea potencialmente restaurado o si buscan un acuerdo de culpabilidad con Christina antes de proceder. Cada una de esas opciones tiene implicaciones diferentes para los siguientes movimientos de la defensa de Christina. Si Christina teme que la fiscalía la use como el chivo expiatorio principal en ausencia de Gary Sr., su equipo defensor puede acelerar negociaciones para un acuerdo de culpabilidad favorable. Un acuerdo temprano, antes de que la investigación forense complete su análisis de los 16 niños y potencialmente descubra evidencia que agrave los cargos, sería estratégicamente ventajoso para Christina. Puede aceptar cargos reducidos a cambio de testimonio contra Gary Jr. y Elizabeth. Y ese testimonio, viniendo de la abuela que vivía en la casa, sería particularmente devastador para la defensa de Elizabeth. Gary Siders Jr. tiene su propio cálculo estratégico. Si su padre es declarado incompetente y su madre potencialmente acepta un acuerdo de culpabilidad, Gary Jr. se queda como el defendiente masculino principal, con la mayor exposición legal.
Sus abogados van a tener que decidir si él intenta también una defensa de competencia limitada, si intenta una defensa de coerción argumentando que fue controlado por sus padres desde su juventud, o si intenta un acuerdo separado. Cada opción tiene costos y beneficios, y las opciones de Elizabeth quedan afectadas por lo que Gary Jr. elija. Elizabeth Siders, quien casó a los 15 años y ha vivido 18 años en la casa con los otros 3 acusados, tiene la defensa potencial más simpática. Su abogado Tommy Stolle ya ha establecido públicamente el marco de que ella fue una niña novia potencialmente coaccionada. Si los 3 otros acusados terminan en trayectorias legales diferentes, con Gary Sr. en institución psiquiátrica, Christina con acuerdo de culpabilidad y Gary Jr. potencialmente aislado, Elizabeth se queda como la única defendiente, con una historia coherente de victimización potencial. Y esa posición, aunque no la exculpa completamente, puede resultar en la sentencia significativamente menor de las 4. La estrategia colectiva original de los 4 acusados era mantener defensa unificada. Esa estrategia estaba justificada mientras todos enfrentaban los mismos 16 cargos idénticos. Pero el momento del colapso de Gary Sr. y la moción de competencia rompe esa unidad. Cada defendiente ahora tiene incentivos diferentes, y cada equipo defensor va a operar de aquí en adelante con la fragmentación de la unidad familiar como asunción operacional. Los fiscales del condado de Vinton probablemente anticiparon la posibilidad de una moción de competencia. Es un movimiento estándar en casos con acusados ancianos y cargos serios. Su preparación probablemente incluye psiquiatras forenses propios que puedan cuestionar los hallazgos de los evaluadores nombrados por la Corte. En Ohio, cuando existe disputa entre evaluadores sobre competencia, se pueden nombrar evaluadores adicionales. Ese proceso puede tomar meses adicionales, y durante todo ese tiempo, el caso contra Gary Sr. permanece en pausa mientras los otros 3 acusados avanzan hacia sus propios procedimientos. Un elemento crucial que rara vez se discute es el impacto emocional del proceso de competencia sobre la percepción pública del caso. Cuando la audiencia observa que uno de los 4 acusados es tratado de manera diferente por razones médicas, la narrativa del caso cambia. Deja de ser 4 monstruos idénticos y se convierte en 4 individuos con circunstancias distintas. Esa humanización parcial es exactamente lo que la defensa quiere, porque un jurado que ve a los acusados como individuos distintos es más propenso a evaluar la evidencia contra cada uno por separado, en lugar de aplicar un juicio moral colectivo. La comparación con casos similares en la historia reciente ayuda a entender los patrones probables. En el caso de los abuelos que participaron en el abuso de la familia Turpin en California, no hubo mociones de competencia significativas porque no había abuelos coacusados. En el caso de la familia Franke en Utah, la abuela Ruby Franke enfrentó cargos separados y no compartió proceso con otros acusados principales. En el caso Siders, la estructura familiar única con 3 generaciones adultas encausadas al mismo tiempo crea una dinámica legal sin precedentes recientes claros. Y esa novedad significa que los abogados están operando en territorio parcialmente desconocido. El tiempo también es un factor. Gary Sr. tiene 73 años. Las estadísticas actuariales indican que su expectativa de vida restante es limitada. Cualquier prolongación significativa del proceso a través de mociones de competencia beneficia a la defensa, simplemente por el paso del tiempo. Si Gary Sr. muere de causas naturales antes de que su caso sea resuelto, los cargos contra él se extinguen automáticamente. Ese resultado, aunque frío de considerar, es una realidad práctica que ambos lados están calculando silenciosamente. Los detalles específicos del colapso público de Gary Sr. son importantes para el análisis. Se reportó que se desplomó camino a una audiencia.
Los medios locales describieron el evento con lenguaje que sugiere una crisis médica aguda pero no confirmada como catastrófica. No hay reportes de que fuera trasladado a una unidad de cuidados intensivos. No hay confirmación de que sufriera un evento cardiovascular específico o un accidente cerebrovascular. La ambigüedad médica de un colapso público de un anciano bajo estrés emocional es exactamente la combinación de circunstancias que un abogado defensor puede aprovechar para presentar la moción de competencia sin parecer oportunista. El evento es real. Las causas específicas son ambiguas y la ambigüedad permite construir el argumento sin sobreextenderse. La política interna del sistema judicial del condado de Vinton también influye. El condado tiene aproximadamente 13.000 habitantes. Sus recursos judiciales son limitados. Un caso de esta magnitud, con 4 acusados enfrentando 16 cargos cada uno, más potencialmente cargos adicionales derivados de investigaciones en curso, va a saturar el sistema durante años. Cualquier factor que simplifique la carga administrativa es bienvenido por los administradores del sistema. Si Gary Sr. es transferido al sistema psiquiátrico estatal, el condado se libera de un cuarto de la complejidad total del caso. Los administradores no van a articular públicamente ese cálculo, pero la realidad presupuestaria lo mueve silenciosamente. Cuando el psiquiatra forense complete la evaluación inicial de Gary Sr., el reporte que produzca va a ser presentado a la jueza Rogers en un expediente sellado inicialmente, pero que eventualmente se hará público. El contenido de ese reporte va a determinar el próximo capítulo del caso. Si el reporte concluye que Gary Sr. es competente, el caso contra él procede junto con los otros 3. Si el reporte concluye que es incompetente, es transferido a la institución psiquiátrica y su proceso se separa. Si el reporte concluye que está en una zona intermedia con recomendaciones específicas, la jueza tiene que ejercer discreción judicial para decidir el camino a seguir. Y esa discreción, en el sistema jurídico americano, es donde se aloja la posibilidad de resultados dramáticamente diferentes al mismo conjunto de hechos. El resto de los 3 acusados están observando este proceso con atención absoluta. Cada uno tiene su propio equipo defensor evaluando cómo el resultado de la moción de Gary Sr. va a afectar sus propias opciones. Y esos equipos están teniendo conversaciones estratégicas que la Fiscalía no puede escuchar, pero cuyos resultados eventualmente se van a manifestar en mociones y movimientos legales durante los próximos meses. La ficha del dominó, llamada competencia mental de Gary Sr., no cae en aislamiento. Cae empujando a otras 3 fichas que van a caer una después de la otra en secuencia. La opinión pública del condado de Vinton y de Ohio, en general, va a ser moldeada por cómo se presenta el resultado de la evaluación de competencia. Si Gary Sr. es declarado incompetente, muchos ciudadanos van a percibir que el sistema legal está permitiendo que un presunto abusador evada consecuencias. Esa percepción, aunque legalmente incorrecta, porque la declaración de incompetencia no es una absolución, sino una pausa procesal, puede generar frustración pública significativa, y esa frustración puede presionar a los fiscales a ser más agresivos contra los otros 3 acusados, como compensación simbólica por la percepción de que Gary Sr. escapó del proceso normal. La Fiscalía va a estar corriendo detrás del desmoronamiento, tratando de mantener el caso original intacto mientras cada acusado corta su propia trayectoria hacia un desenlace potencialmente diferente. Suscríbete al canal para seguir cada movimiento del ajedrez legal, en este caso, a medida que los 4 acusados dividen sus caminos ante la corte del condado de Vinton.